Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En México, desde hace algunos años, ya es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en algunos estados aún no está reglamentado. Hoy te presentamos la historia de una pareja de mujeres que logró dotar de validez jurídica a su unión en Querétaro. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Claudia Carolina Soto Romero, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Querétaro. ¿Cómo estás, Claudia? Te saludo. ¿Qué tal, Emanuel? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Es un verdadero gusto estar en el programa. Pues es un gusto tenerte nuevamente aquí, Claudia, para hablar de un tema que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la diversidad, un tema del que se habla mucho en la política, en las instituciones, pero que en la práctica, como lo vamos a ver el día de hoy, pues todavía no se hace realidad, ¿no? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Y bueno, antes de entrar de lleno a nuestro tema, a nuestro caso del día de hoy, me gustaría que nos expliques por qué si hablamos de que es un tema que ya está en la Constitución, que es un derecho constitucional el matrimonio igualitario, ¿por qué todavía en la práctica en muchos estados aún no se lleva a cabo? Efectivamente, Emanuel, nuestra Constitución, en nuestro artículo primero, en el último párrafo, establece la prohibición de discriminación por diferentes causas. Una de esas causas es la preferencia sexual. Sin embargo, el matrimonio se rige por los códigos civiles de cada entidad de nuestra República. Cada estado de la República tiene esa facultad de crear sus leyes. Entonces, cada Congreso legislativo es quien determina la manera en que el matrimonio ha de celebrarse. Así En es. ese sentido, existen 31 códigos, 32 códigos civiles que establecen la figura del matrimonio. Y eso es lo que provoca que en algunas entidades no esté expresamente permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso que tenemos el día de hoy, que se trata de una pareja de mujeres en Querétaro, platícanos cómo es la vida de estas usuarias, cómo es que se dio la negativa a su matrimonio civil. Bueno, en este caso se trata de una pareja de Ujú. mujeres, una pareja joven, una pareja, ambas son profesionistas, mantenían una relación de noviazgo por un tiempo, tomaron la decisión de vivir juntas y bueno, decidieron dar el siguiente paso, que el siguiente paso era la celebración de su matrimonio civil. Sin embargo, bueno, pues se encuentran con varios obstáculos. Ujú. Uno de ellos es el aspecto social. Ujú. Querétaro es una sociedad eminentemente Ujú. conservadora que no admite muy fácil esta figura del matrimonio igualitario. Claro. Y el obstáculo primordial es la ley, Ujú. ¿no? La ley, el Código Civil del Estado de Querétaro, que no permite la celebración Ujú. de este matrimonio en razón de que establece que el matrimonio es la unión jurídica entre un Ujú. hombre y una mujer. Ese es el principal obstáculo jurídico para poder celebrar el matrimonio. Así es, y más allá de las barreras sociales que ya comentas, ¿no? En México, pues tenemos una sociedad conservadora, mayormente en muchos estados, y ya nos dices que, bueno, este tope que se encuentra en este tope jurídico para dotar de validez jurídica su unión, esta pareja de mujeres, platícanos también, Claudia, la discriminación que se enfrenta en general como parejas homosexuales en los estados, esta discriminación, pues, ¿qué otras limitantes les da a estas personas? Son muchísimas las limitantes y basta el ejemplo que ahorita tomamos, que es el matrimonio. El matrimonio establecido en la forma que lo prevé la norma en Querétaro imposibilita a las personas del mismo sexo a contraer.
Pero eso implica también una vulneración múltiple de derechos. Ujú, Implica que no solamente se les está limitando la posibilidad o negando la posibilidad de acceder al matrimonio, sino todos los derechos que ellos conllevan. claro. Por ejemplo, el acceder a una seguridad Ujú, social. Cuando un trabajador está inscrito en un instituto de seguridad social, tiene el derecho a que su ujú, cónyuge también sea inscrito. Tiene derecho a que su cónyuge también le sea brindado el servicio de así salud. es. Hay otros derechos, como los derechos derivados del fallecimiento de un Ujú, cónyuge. como las Por pensiones, ¿no? ejemplo, el acceso a una Ujú, pensión por viudez o el derecho o el acceso a derechos así hereditarios. es. También está el derecho que se vulnera, el Ujú. derecho a la propiedad que se adquiere derivado del matrimonio. También a tener un Hay, crédito en conjunto, ¿no, Claudia? Se puede tener un crédito en así conjunto, es, ¿no? así es. Hay créditos que instituciones bancarias otorgan a Ujú, matrimonios y que si en este supuesto pues no podrían acceder a un por crédito. supuesto. Y ahorita vivimos cuestiones muy importantes de salud pública, Ujú, en donde desafortunadamente muchas personas tienen la necesidad de ser internadas en un hospital, de ser sometidas a procedimientos invasivos ujú. que muchas veces no permiten tomar uno mismo la decisión sobre los tratamientos a seguir. Y entonces esa decisión la tendrá que tomar los parientes más cercanos. Claro, Y creo que el pariente más cercano es el así cónyuge. es. De no tener este vínculo jurídico, pues se relega, ¿no? Cuando en la práctica, en la realidad social, es esa persona quien vive, Ujú. quien convive, quien lo conoce y que pudiera ser el tomador de decisiones en esa materia y entonces están limitándose todos esos derechos. Así es, Claudia. Imaginemos Ujú, también la hipótesis de un cónyuge extranjero. claro, El matrimonio común nacional le deriva derechos. así es, Y Claudia. entonces, si no lo tienes celebrado, también existe esa limitante. Es muy importante visualizar que no únicamente se está vulnerando el derecho al matrimonio, Sino a sino que ello muchos conlleva otros. la violación de muchos otros Así derechos, es, ¿no? Claudia. Pues bueno, ahora quiero invitarte a ver precisamente más información para conocer cómo está esta situación en México del matrimonio igualitario y al volver pues seguimos platicando de pues cómo se les ayudó a esta pareja de mujeres para que pues llevaran a cabo su unión civil. Vamos a ver esta información en un minuto, regresamos. En México, el matrimonio igualitario es posible desde el año 2010. La capital del país fue la primera entidad en hacer legal la unión entre personas del mismo sexo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, contabilizó en 2018 3.359 matrimonios de esta población específica, lo que representa menos del 1% del total de matrimonios registrados en todo el país en 2018. 56 de cada 100 matrimonios igualitarios son de mujeres. La Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo encabezan la lista de los estados donde se registra el mayor número de estas uniones. De 2010 a 2018, el matrimonio igualitario se quintuplicó, al pasar de 689 registros a más de 3.000. 45% de los contrayentes tienen grados académicos profesionales y 27% cuenta con estudios de preparatoria. En 2018, también fueron reportados 273 divorcios entre parejas del mismo sexo. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre matrimonio igualitario y bueno, Claudia, ya hablábamos de las limitantes que se tienen a los derechos. No solo es la limitante al matrimonio civil, sino a muchos otros derechos derivados de esta unión legal. Y bueno, se ha escuchado que en los estados pues se tiene que llegar a un amparo para poder realizar esta unión legal. Y bueno, muchas veces esto resulta costoso. Sabemos que pues contratar a un abogado pues requiere de tiempo y dinero. Claudia, platícanos un poquito esta situación que se da en los estados.
Así es, Emanuel. Concretamente en el estado de Querétaro, donde yo resido, donde el Código Civil no permite la celebración de este matrimonio, es necesaria la promoción de un juicio de amparo en el que precisamente el acto reclamado constituye la porción normativa. Ahí se promueve un amparo en contra de la ley. Y qué bueno que me comentas esto. Yo quisiera puntualizar que en el caso concreto, cuando esta pareja llegó al instituto, tenía una preocupación en el sentido de que habían acudido a una oficina de registro civil y les habían negado la celebración del matrimonio. Acudieron a una segunda oficialía y también les fue negado. La preocupación de ellas era que la negativa había sido verbal. Y no obstante, habían solicitado que esa negativa se las entregaran por escrito, se había negado la autoridad a ello. La preocupación de ellas se basaba en el hecho de que habían platicado con algunos abogados y ellos les habían dicho que era necesaria esa negativa por escrito para promover el juicio de amparo, para abrir las puertas al juicio de amparo. Y, Emanuel, no necesariamente es así. Si bien es cierto, una posibilidad es promover el juicio de amparo en contra de la ley derivado de un acto de aplicación de la norma, también es cierto que existe el interés legítimo. No es necesaria una negativa. Okay. Es más, no es necesario que la pareja acuda a la Oficialía de Registro Civil a solicitar el matrimonio. Ya la primera sala de la Suprema Corte estableció que cuando una norma prevé en su texto una disposición que sea discriminatoria, puede promoverse el amparo por un mero interés legítimo. Esto es, si cualquier persona de preferencia sexual de su mismo sexo, vamos, una persona homosexual, decide contraer el matrimonio, no es necesario solicitar su celebración. Puede acudir al juicio de amparo porque la norma en sí ya le está afectando su esfera personal. Aunque no tenga la negativa de ninguna autoridad. Así es. Así es. Desde el momento en que la norma dice el matrimonio es un vínculo jurídico entre hombre y mujer, ya está discriminando a las personas homosexuales. Así es. Ese texto jurídico ya me afecta en mi esfera. Ahora quiero invitarte a ver lo que opinan estudiantes universitarios acerca de estas limitantes al matrimonio igualitario, y al regresar ya nos dices pues cómo se vivió este caso, cómo fue que promoviste el juicio de amparo para esta pareja de mujeres y cuál fue la resolución de las autoridades. Quédate porque aquí también te escuchamos. Respecto a este tema, existe una gran violación de preceptos constitucionales e internacionales, en donde podemos mencionar los más importantes, el primero y el cuarto constitucional, así como el primero, 11º, 17º y 24º de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, existe un gran listado de derechos fundamentales que son igualmente violados, entre ellos el referente a la no discriminación y el de la libre personalidad. El derecho es evolutivo, por tanto, es necesario que los estados comiencen a reformar sus códigos civiles y reconozcan que todos somos iguales ante la ley. Está mal, ya que todas las personas dentro del territorio mexicano deben tener derecho al matrimonio igualitario, haciendo mención a la universalidad de los derechos humanos, donde se señala que todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan, quienes sean, así como su situación o características particulares, por lo que no veo motivo de por qué negarles el derecho a contraer matrimonio a dos personas del mismo sexo y crear una familia, siendo esta el pilar base de la sociedad. Considero que es una violación a los derechos de las contrayentes, sobre todo porque se tiene que llegar al límite de un juicio de amparo, ya que no todos los estados han legislado en pro del matrimonio igualitario. Las personas deben decidir libremente cómo y con quién desarrollar su vida, sin que normas restrinjan derechos como libertad de decisión, identidad sexual o desarrollo de la personalidad. No podemos seguir con el letargo de matrimonio igualitario, es contrario al orden público si no afecta el derecho de terceros. En mi opinión, el concepto de matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, aunque como estudiante de Derecho sé que nuestra Suprema Corte y los organismos internacionales
internacionales han reconocido a las personas del mismo sexo el derecho al matrimonio, y esto es una cuestión que irá avanzando conforme a la moralidad y los usos y costumbres de nuestra sociedad. Ha sido un proceso largo la modificación de las leyes respecto al matrimonio igualitario. En algunos estados sigue siendo un proceso complicado, y en los estados en los que aún no se permite, considero que se entra en un estado de discriminación, la cual está prohibida por nuestra Constitución política por cuanto hace el artículo 1, y que además se le niega el acceso de algunos derechos que derivan del matrimonio y al ejercicio pleno de los atributos de la personalidad. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre matrimonio igualitario y hablábamos, Claudia, de la herramienta jurídica que se puede tener para que las parejas del mismo sexo puedan acceder a su unión civil sin ningún problema y pues tener acceso también a todos los derechos que conlleva este trámite legal. Y bueno, ahora en el caso particular del que hablábamos el día de hoy, de estas dos mujeres que tú asesoraste y ayudaste a tramitar el amparo, cuéntanos cómo se dio esto y cuáles fueron tus retos como asesora jurídica. Bueno, Manuel, aquí, como lo hemos comentado, el juicio de amparo es el mecanismo de control constitucional para poder lograr que la disposición que establece el matrimonio entre hombre y mujer no sea aplicado a las personas del mismo sexo. Aquí promovimos el amparo, desde luego impugnamos la ley, señalamos como autoridades responsables a todas aquellas que intervinieron en la creación de la norma. Señalamos como responsable también a la Dirección del Registro Civil del Estado de Querétaro. Y la sentencia lo que hizo fue otorgar el amparo para el efecto de que no se aplicara esa norma jurídica a las quejosas y se interpretara que el matrimonio es el vínculo jurídico que une a dos personas. Así, dos personas sin hacer la distinción entre hombre y mujer. Una vez que se resuelve la autoridad judicial este asunto, ¿qué sigue? Mira, es muy importante aquí los efectos que señaló el juez de amparo, porque además de que obligó a que no se aplicara la norma, ordenó que se notificara a todas las oficialías del Registro Civil del Estado de Querétaro. Wow. Es decir, a todas las oficialías de todos los municipios. Querétaro es un estado que tiene 18 municipios, pero tiene varias oficialías. Y entonces el juez ordenó que fueran notificadas todas las oficialías, de tal manera que cuando estas señoritas acudieran a celebrar el matrimonio en cualquier oficialía que por su domicilio les pudiera corresponder, se celebrara el matrimonio. Oye, Claudia, aquí me gustaría preguntarte, en este momento que platicas de los efectos de esta sentencia, que nos decías que podía ser en cualquier oficialía, ¿este beneficio es solo para estas dos personas o podría beneficiar a más? Solo para ellas. Solo para ellas, porque ellas son las promoventes del juicio de amparo. De acuerdo. Aquí sí tenemos la necesidad, hasta que haya una reforma legislativa, esto es, hasta que se reforme el Código Civil, tenemos que acudir a la herramienta jurisdiccional que es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo protege a quienes promueven. Así es. ¿No? Aquí fue importante que todas las autoridades administrativas tendrán que reconocer ese derecho a la celebración del matrimonio en cualquier tiempo en que ellas decidan. A veces ocurre que a lo mejor ya me arrepentí, como cualquier persona, claro, ¿no? Ya no me quiero casar, o pues ya terminamos y ya tengo otra pareja, ¿no?
no importa, en el momento que tú decidas contraer el matrimonio será el momento en que será respetado. Pero también, justo derecho. que mencionas esto, también es importante que se tenga esta unión legal, precisamente por si se van a separar, si nos vamos a separar, pues que cada quien sepa desde un aspecto legal, pues qué le corresponde, ¿no? También es importante Claro. este derecho. Advertimos ahí las consecuencias jurídicas del matrimonio, ¿no? Sí, así es. Y así concluyó el juicio de amparo. Quedaron notificadas todas las oficiales de registro civil para el momento en el que ellas decidieran celebrar el matrimonio. Así fuera, sin ningún problema. Así es, Claudia. Pues bueno, en este programa hablamos de diversidad, no hablamos de igualdad. Y aquí siempre también insistimos que la diversidad cultural es muy importante para el desarrollo de nuestra personalidad, para el desarrollo de las personas y de la comunidad. Y en este momento me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu recinto cultural favorito ahí en Querétaro? Bueno, Emanuel, no solamente cultural, sino también histórico, definitivamente el Teatro de la República. Actualmente es sede de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, pero bueno, históricamente ahí se estrenó nuestro himno nacional, ahí se llevó el juicio a Maximiliano, ahí se dieron los debates del constituyente para la generación de nuestra actual constitución. Entonces, además de cultural, históricamente creo que ese es mi recinto favorito aquí en Querétaro. Muy bien, pues ahí está un lugar en Querétaro que seguro tendremos que visitar si estamos un día por ahí, cuando pase toda la pandemia y uno pueda viajar libremente y sin consecuencias de salud, sobre todo, que es lo más importante, pues ahí está esta recomendación, Claudia. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste el día de hoy para platicar de este tema sobre igualdad, sobre derechos humanos. Te mandamos un abrazo hasta Querétaro. Muchas gracias, un abrazo igualmente, Manuel. Ya nos vamos, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el exconvento de Churubusco para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo Nacional de las Intervenciones. Vamos a conocerlo. Ubicado en la espléndida construcción del exconvento de Churubusco, el sitio mantiene viva una herencia histórica de más de 500 años. En los muros exteriores de la construcción, aún se aprecian las huellas de bala y los cañones con los que fueron encarados los invasores estadounidenses en 1847. Aquí verán cómo era la vida cotidiana de la Orden Dieguina, una de las ramas de los franciscanos novohispanos que vivieron en este inmueble por más de 300 años. La cocina, el refectorio, la antesacristía, el portal de peregrinos, la huerta, el baño, los claustros, las capillas y las celdas, entre otros lugares. Este sitio tiene un pasado prehispánico riquísimo que platicaros. Este fue el adoratorio del dios de la guerra, el dios Huitzilopochtli. Y precisamente por eso se llama Churubusco, porque los españoles cuando llegan con la orden franciscana no pueden pronunciar Huitzilopochtli, que era el señorío del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Entonces termina llamándose Churubusco, ¿no? Coroco también le decían y termina llamándose Churubusco. Este territorio fue habitado por los pueblos del sur junto con Culhuacán en el siglo XIV. Estamos hablando de 1310, cuando la ocupación del Churubusco prehispánico. Después ya en 1524 llega la Orden Franciscana y es el tercer convento rural que se establece en la Nueva España, un convento muy temprano. Si estamos hablando que la época de la conquista se da en 1521, entonces a los 3 años ya estaba establecido este espacio. Y bueno, por aquí pasaron muchas personas. El máximo de ocupación que nosotros tenemos registrado en el Archivo Histórico de Churubusco son hasta 116 dieguinos en la época de mayor jauja. Este museo da cuenta de las distintas intervenciones extranjeras que México enfrentó entre 1825 y 1916 por parte de los gobiernos de Estados Unidos, España y Francia, que querían o quitarnos parte de nuestro territorio o imponer a un monarca extranjero. Este museo tiene la segunda colección de armas más importante del país, así como uniformes, condecoraciones y una extraordinaria colección de banderas. También podrán disfrutar de una destacada muestra de arte novohispano
integrada por pinturas atribuidas a Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Nicolás Rodríguez Juárez, así como otras anónimas, que en su conjunto son representativas de la plástica novohispana. Este edificio, que también fue hospital militar para enfermos contagiosos y la primera escuela de pintura al aire libre, fue declarado Monumento Nacional en 1869 por el presidente Benito Juárez. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Nacional de las Intervenciones. Un orgullo más de México.